¿Dónde se encuentra ubicada la civilización romana? La civilización romana tuvo su origen en una pequeña aldea a orillas del río Tíber, en la actual ciudad de Roma, en el centro de la península itálica o también conocida como Italia. A lo largo de los siglos pasó de ser una monarquía local a una república expansiva y finalmente a uno de los imperios más vastos y poderosos de la historia antigua. En su máxima extensión, alrededor del año 117 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano, el Imperio Romano abarcaba territorios en tres continentes: en Europa, que vendría siendo esta parte de aquí, en Asia y en África. En África. Si nos vamos a términos actuales, estaría abarcando como 40 países, por así decirlo, perdón. Y el tiempo en el que se ubica la civilización romana se divide en tres partes, los cuales son la monarquía romana, que en la monarquía romana este periodo comienza con la fundación legendaria de Roma por Rómulo en el año 753 a.C. y concluye con la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, que vendría siendo este de aquí, en 509 a.C., lo que dio paso a la instauración de la República Romana. Y su segunda parte vendría siendo la República Romana. La República Romana, tras la caída de la monarquía, se convirtió en una república gobernada por cónsules, senados, emperador, senador y magistrados. Este periodo se caracterizó por la expansión territorial y conflictos internos y finalizó en el año 27 a.C., cuando Octavio Augusto fue proclamado primer emperador. Ahora vamos con la tercera fase, podría decirse así, que fue el Imperio Romano en el año 27 a.C. y 476 después de Cristo. El Imperio Romano comenzó con el reinado de Augusto en el año 27 a.C. y se dividió en dos partes, en el occidente y en oriente. En occidente cayó en el año 476 después de Cristo con la deposición del último emperador, Rómulo Augusto. Y en Oriente perduró hasta la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los orígenes de la civilización romana. Estos toman parte en el año 753 a.C., dirigida por los gemelos Rómulo y Remo. Esto fue a orillas del río Tíber, pues se dice que los gemelos fueron abandonados al nacer en este río. Al crecer tomaron la decisión de fundar una ciudad en el lugar donde fueron encontrados. La ubicación de este río fue fundamental para el desarrollo de Roma como ciudad, pues les proporcionaba agua dulce para el consumo y la agricultura. Era también una vía de transporte y comercio y proporcionaba recursos naturales. Se dice que Roma dio comienzo como una monarquía, la cual era gobernada por reyes, pero en el año 509 a.C. se estableció la república. Durante todo este período, Roma experimentó una muy grande expansión territorial, ya que conquistó la península itálica y vastos territorios alrededor del Mediterráneo. Si hablamos de la decadencia de esta civilización, la decadencia se dio en un proceso de forma gradual, pues abarcó varios siglos, dejándonos así sin una fecha específica de caída de la civilización. Dentro de este proceso influyeron muchos factores,
tales como lo fueron la inestabilidad política y militar que había en ese tiempo, pues con frecuencia después del siglo III después de Cristo se desarrollaron guerras civiles y sucesiones de emperadores que se dieron con rapidez. También estuvieron presentes los problemas económicos y la presión de los pueblos bárbaros en el que tribus germánicas ejercían presión sobre el imperio, la cual iba aumentando para luego infiltrarse dentro del territorio romano, provocando caos dentro de las ciudades. Dentro de las formas de gobierno de la civilización romana, tenemos que fueron variadas, pues ésta experimentó diversas formas a lo largo de su historia. Tuvo la monarquía, que se estableció del año 753 a.C. hasta el año 509 a.C., pues según la tradición que se seguía, se fundó como monarquía, como ya antes lo mencionaba, teniendo como rey a Rómulo. Del año 509 a.C. al 27 a.C. se estableció la República, y este nuevo sistema se basó en la idea donde el poder residía en los ciudadanos. El imperio fue la siguiente forma de gobierno establecida, el cual empezaba del 27 a.C. y concluía en el año 476 después de Cristo, en el cual el poder se centraba en la figura del emperador, el cual se encargaba de comandar incluso al ejército y tenía el control de toda la administración de este imperio. Estructura social y cómo organizaban la agricultura en la civilización romana. La sociedad romana estaba muy jerarquizada y esta se dividía en tres niveles sociales, en los cuales estaban los patricios, hombres libres y esclavos. Los patricios eran los que estaban en la cima, las familias más ricas y poderosas. Estos eran dueños de tierras y ocupaban los cargos políticos más importantes. Entre algunos patricios destacados están Cicerón, que fue un gran orador y político que, aunque nació como X, alcanzó el consulado y fue defensor de los valores tradicionales. Ahí está Julio César, de familia patricia, general, dictador y reformista, que marcó el fin de la República y el inicio del Imperio. Y por último está Sila, otro patricio influyente, dictador conservador que fortaleció el Senado y protagonizó luchas internas con los populares. Después, debajo de los patricios, estaban los plebeyos, que estos eran ciudadanos comunes, como comerciantes, artesanos y pequeños agricultores. Debajo de los plebeyos estaban los clientes, que esos dependían de los patricios, a cambio de lealtad y protección. Debajo de estos estaban los libertos, que esos eran antiguos esclavos que seguían teniendo deberes hacia sus exdueños. Y en la base de la pirámide están los esclavos. Esos no tenían derecho. Esos trabajaban en campos, minas y en algunas ocasiones en casas. Organización de la agricultura. La agricultura era el pilar de la economía romana. En esta se cultivaba trigo, olivo y uva. Esto para producir pan, aceite y vino, que eran los alimentos básicos de su dieta. Habían pequeñas granjas familiares, pero también habían enormes latifundios en donde trabajaban principalmente esclavos. Con el tiempo surgieron los colonos, que eran campesinos libres que trabajaban en tierras ajenas, pero ligados a ellas como si fueran parte del terreno. Los romanos desarrollaron técnicas avanzadas para su época. Estos usaban arados de hierro, sistemas de riego como los acueductos y la rotación de cultivos para mantener la fertilidad de la tierra. Muchos de estos pequeños agricultores perdieron sus tierras por algunos factores. Entre estos se encuentran las deudas o guerras. Esto causó una gran migración hacia las ciudades y dio origen a un nuevo grupo, el proletariado urbano. El proletariado urbano era la clase más baja de los ciudadanos libres. No tenían tierras propias y vivían en condiciones muy humildes.
Muchos eran campesinos desplazados o antiguos esclavos. Trabajaban como obreros, vendedores o artesanos y sobrevivían gracias al pan y circo. ¿Qué era el pan y circo? Esto era una política del Estado que les daba alimento y entretenimiento para evitar conflictos. Estos vivían en edificios llamados insulae, que eran construcciones de varios pisos con materiales pobres, sin agua corriente ni saneamiento. Este grupo se volvió numeroso e influyente políticamente, pero también reflejaba la desigualdad profunda del sistema romano. Todo esto muestra cómo Roma estaba estructurado de forma muy clara. La agricultura sostenía el imperio, pero también evidenciaba las marcadas diferencias sociales. Los principales medios de subsistencia en la civilización romana. Como primero tenemos la agricultura, que fue la base de la economía romana. Se cultivaban principalmente cereales como trigo, cebada, que eran los esenciales en la alimentación. Luego tenemos el comercio. Roma tenía un extenso comercio dentro del Mediterráneo. Se intercambiaban productos de lujo como decir pescado, sal y esclavos esenciales. Luego tenemos la esclavitud. La esclavitud era un pilar en la economía romana. Los esclavos trabajaban en el campo, minería y en los hogares, desempeñando una variedad de roles. Luego tenemos la pesca y recursos marinos. La pesca era importante esencialmente en el Mediterráneo. Además se usaba en el garum, que es como una especie de salsa de pescado fermentada. Luego tenemos los principales aportes en la civilización romana. Tenemos el derecho. El derecho romano es uno de los mayores legados de Roma. Los romanos desempeñaron un sistema legal basándose en los principios de justicia y equidad. Luego tenemos la arquitectura. Los romanos fueron pioneros en la ingeniería desarrollando el arco, la bóveda y el domo, permitiéndonos la construcción de estructuras grandes como por ejemplo puede ser el Coliseo y el Panteón. Finalmente tenemos el urbanismo. El urbanismo en Roma fue un desarrollo que ayudó a un plan urbanístico a gran escala. Construyeron viviendas, foros y espacios públicos bien organizados. Su enfoque en la sanidad y en la infraestructura pública permitió el crecimiento y prosperidad en la ciudad de Roma. Continuando con los aportes de la civilización romana, tenemos en la literatura que fue influenciada por la griega. Destacó por la poesía, incluyendo la épica con Virgilio y su Eneida. La lírica con Horacio, Ovidio y el teatro con Plauto y Terencio. Además, la prosa romana con autores como Cicerón, Tácito, dejó un legado en la retórica, la historia y la filosofía. En la filosofía tenemos que, si bien no es tan prominente como la filosofía griega, realizó aportes significativos, especialmente en la ética, la política y el derecho. Fue más práctica y pragmática, enfocada en la vida cotidiana y en la resolución de problemas del mundo real. Luego tenemos la medicina. Aunque gran parte de su práctica y conocimientos se basaron en la medicina griega, los romanos se destacaron en la organización de la medicina pública, la creación de hospitales militares y la legislación sobre la práctica y enseñanza médica. También contribuyeron con mejoras en el saneamiento ambiental, como la construcción de acueductos y alcantarillas. También tenemos lo de las artes, que realizaron importantes aportes en las artes, destacando en arquitectura, escultura, pintura y literatura. En la arquitectura sobresalen los avances en el uso del arco, la bóveda y cúpula, así como el desarrollo del hormigón, lo que permitió
construir edificios como anfiteatros, basílicas y acueductos. En la escultura fueron pioneros en el retrato, resaltando las características individuales de las personas. En la pintura romana tenemos que fue influenciada por la griega también. Incorporó elementos propios como el realismo, la viveza en las decoraciones murales como las de Pompeya. Ahora tenemos los pensadores más destacados de la civilización romana. Tenemos que fueron figuras influyentes en la filosofía, literatura, política y ética. Entre ellos destacaron Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, Virgilio, Lucrecio, San Agustín y Epicteto. Estos pensadores, entre otros, dejaron un legado perdurable en la historia del pensamiento romano, influenciando a generaciones de intelectuales y artistas.